respondiendo un poco a la pregunta que me hacías antes, ¿cómo animar a estos chicos a que tengan tranquilidad, a que esperen, porque será mucho más emocionante, mucho más reconfortante? Fijaos que este es un tema que algunos gobiernos están preocupados, y esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Esto que a nosotros nos preocupa, y por eso la respuesta indica a estas cuestiones, es algo que también a los gobiernos les preocupa. A veces les reconocen, a veces no. Por ejemplo, el papel de los padres, que nosotros creemos, como ejemplo, es que el papel del padre. Algunos gobiernos empiezan a decir, no somos capaces de llegar, y necesitamos que los padres asuman su papel en la educación de los hijos. Entonces, algo, porque no tenemos que estar siempre a la defensiva, diciendo nada. Es cierto que los mensajes de los chicos no son fundamentales en el no. Las declaraciones son perfectas, pero no nos están, yo diría, espera de cumplir la mujer de tu vida, el hombre de tu vida. No te entiendes antes. En términos positivos, no entendemos. Yo creo que sí. En este sentido, recojo una descripción que se me ocurrió. Se recoge un concepto que nos alcanza hasta su generaliza. Esperar a tener sexo que permite descubrir si realmente la persona que tienes al lado sabe bien y que te desea. Tener sexo no es ninguna garantía de que esa persona lo pueda hacer. Un montón de adolescentes predican y tienen sexo mantenido. Y después esa persona se va. Si tú tienes que tener sexo para mantener algo que hagas, es esa la persona que lo merece la pena. Así que piensa en la posibilidad de esperar y que sorprenderás de encontrar alguien que nos encuentre. Esto no es una cosa que se cree en esto. O en la razón que es una gran institución gubernamental. Y continúo, la mayoría de la actividad sexual de los adolescentes tiene que ver con la expresión de necesidades no sexuales. Repito, la mayoría, si no todo, si buena parte de la actividad sexual adolescente tiene que ver con la expresión de necesidades no sexuales. La primera relación sexual raramente tiene que ver con la mujer. Y con mucha frecuencia tiene que ver con la presión de los compañeros y la necesidad de la terapia. El mayor proyecto de frecuencia de relaciones sexuales en los adolescentes es la influencia de los compañeros. La efectiva promoción de la abstinencia incluye equipar a los adolescentes a asistir a sexual. Cuando pasa a hablar, estás hablando un poco, porque consideras que es la persona mejor que cualquier otra. Así que para desmontar la presión de esta sistema de mejor, la mejor es una relación plena y ya no se necesita de los términos. Hablamos de la primera experiencia sexual de los adolescentes. Siempre, normalmente esta diapositiva es pero bueno, porque los datos están aquí, si queréis las diapositivas están a vuestra disposición. Espero que no esté esto también. Pero esta interesantísima diapositiva nos muestra cómo evalúan su primera experiencia sexual un grupo importante de adolescentes en Escocia. Entonces vemos que alrededor de un 30% dice que fue demasiado pronto. Un 30%.
30% dicen que se lo saben tanto. La cuestión está en que no se lo preguntamos, pero que te digan esos jóvenes que tú crees que son los propios, porque está igual, y que al final te confiesen que la tercera parte de ellos te fueron a hacer tanto. Es tremendo. Entonces todos estos datos para que os deis cuenta de que no somos esos tipos de valores intangibles, negativas, con una cosmovisión, que no. Es que realmente estamos tocando la vida. Lo que tenemos es que aprender a descubrirla y aprender a expresar aquello que creemos y aprender a mostrar los efectos de una conducta y los efectos de otra. Por eso les hacemos que son francas, se puede hacer, y se puede hacer, que es cuando se hace. Y de hecho, un porcentaje, alrededor del 13%, decía que nunca había adoptado los experiencias. Es fuerte esto, ¿eh? Que desde muy joven estaba con sexuales. Es fuerte. Decíselo a vuestros jóvenes. Mira, estos no son creyentes, consagrados, no. Es gente que no cree, la mayoría de ellos. Y estos te dicen el 30% que fue demasiado pronto y un 13% que nunca debía haberlo hecho. Pues me pareció, para mí fue un descubrimiento esto. Y aquí entramos en la pregunta que me preguntaba la hermana antes. ¿Qué pasa con los padres? ¿Hasta qué punto el compromiso de los padres con la educación de sus niños predice la aparición en las chicas adolescentes de enfermedades transmisibles sexualmente? Y vemos que la incidencia es total. Hay una diferencia total. Así que tenéis que hablar con vuestros jóvenes y tenéis que hablar con los padres de vuestros jóvenes. Es decir, por favor, no entreguéis la educación de vuestros hijos a la escuela. Es vuestra, primordialmente vuestra. Y tiene eficacia medible, cuantificable. Y lo que decía de los padres, agrada a los padres. No, esto no es cosa de tu mujer. La figura del padre es fundamental para las chicas y es fundamental para los chicos. Y esto se ha estudiado también, como decía antes, en las chicas. Pues el padre ausente supone un riesgo de actividad sexual precoz y embarazo de adolescente. El padre ausente. Y si hay aquí psicólogos, seguro que lo podrían explicar mejor que yo, porque es así. Yo entiendo que la primera imagen que tiene una niña de la figura del varón es la de su padre. Y eso lo veis vosotros claramente. El padre que se va de casa genera una imagen muy pobre en las chicas y una inseguridad. Y además las pone en el disparadero para entregarse en manos del primer maltratador. Tenéis que coger de la solapa, si no de otra parte, a los padres y decirles, por favor, cumple con tu responsabilidad, porque el matrimonio de tu hija, la felicidad de tu hija va a depender mucho más de lo que crees de ti. Y la forma en que ella aborda y afronta las relaciones sexuales va a depender mucho de la imagen que tenga de ti. Esto es fuerte, ¿eh? Ahí tenéis la gráfica. Mirad. Tasa de embarazo a la izquierda, la parte de arriba de la curva, uno es Estados Unidos, otro es en Nueva Zelanda, pero son superponibles. En chicas con padre ausente desde edad muy temprana. Tiene muchos más embarazos en adolescentes. El punto medio sería los que desaparecen pues a mitad del desarrollo de la niña. Y el punto más bajo es de aquellas chicas que tienen a su padre en casa y cumplen con su responsabilidad. Es que esta gráfica es tremenda. Copiadla y enseñarla a vuestros padres, a los padres de vuestros hijos.
Y tenemos ahora la contrapartida. Yo le llamo esto no se lo llamo yo, el Silver Ring Thing. Silver Ring Thing, supongo que muchos lo sabéis, es la alternativa, que es, merece la pena esperar. Merece la pena esperar para entregarme al hombre, a la mujer, que yo creo que es la persona para mí. Y para mí para siempre. Y puedo amar mucho a este y creer que sí que va a ser, pero voy a esperar hasta tener la certidumbre definitiva para que sea así. Y no pasa nada por esperar. Bueno, sabéis que a mediados de los años 90 en Estados Unidos surgió este movimiento del Silver Ring Thing. Siento que me olvidé de sacar una diapositiva del anillo, era un anillo de plata que presentaban públicamente y algunos cantantes y autores incluso pues lo manifestaron así. No sé si el Justin Bieber o algo así, creo que también lo hizo alguno de estos. No estoy tan puesto en estas cosas. Bueno, pues bien, ¿sabéis qué resultado tuvo eso? En ese momento, alrededor de 2,5 millones de adolescentes hicieron ese compromiso público de no me acostaré hasta no estar casado, ¿no? Supuso una barbaridad, creo yo, un éxito enorme. El 10% de los chicos adolescentes y el 16% de las chicas. Si consiguiésemos esto aquí sería tremendo, ¿no? Bien, pues la tasa de embarazos en adolescentes entre 1990 y 2000, justo en esa época, disminuyó en un 28% y la de abortos en un 40% en adolescentes. La abstinencia, si le queremos llamar así, el compromiso de no tener relaciones hasta el matrimonio, tiene efectos medibles. Y por favor, un embarazo en un adolescente o un aborto en un adolescente es un drama que marca para toda la vida. Y la mejor profilaxis es esta. Y de ese descenso se estima que el 67% obedeció a la campaña del Silver Ring Thing. Algo teníamos que inventar aquí. Algo teníamos que inventar aquí así. Bien. Y de nuevo aquí, si vinculamos, es curioso, porque había personas, jóvenes, adolescentes, que hacían el compromiso, que eran creyentes, y otras que hacían el compromiso y que no eran creyentes, pero hacían el compromiso también. Esto es interesante. Los jóvenes son gregarios. Y si conseguís presentar algo en un grupo de jóvenes que sea suficientemente atractivo, es capaz de enganchar a otros. Perdón, que vuelvo a poner un ejemplo de mi familia. Me perdonáis. Es mala educación, pero bueno, pues yo estoy entusiasmado con mis 3 hijos y con mi mujer y pongo un ejemplo. Bueno, uno de ellos toca jazz y a lo mejor alguno de vosotros escuchó el disco El Libro Negro. Bueno, si no, pues lo buscáis en internet, en YouTube, esas cosas, El Libro Negro. Y es una descripción de jazz en jazz, sin palabras de la Biblia, de toda la Biblia. Y por cierto, este año estuvo nominado, no llegó al final, pero estuvo nominado, pasó varias etapas para ser el mejor disco de jazz del año en España. O sea que es una cosa, bueno, siento que sea mi hijo, pero bueno, hay que decirlo. No lo siento. Bien, ¿qué es lo interesante del tema y por qué lo vinculo con esto? Mirad, él toca, tiene un grupo, él toca la batería y tiene un grupo. Repito, es un disco que recorre la Biblia. El grupo toca con entusiasmo todas las obras, desde la creación, la caída, el Gólgota es tremendo, es impresionante. Bueno, 10 piezas. Tocan, yo los vi actuar, trabajar, con entusiasmo. Ninguno de los compañeros de mi hijo es creyente. Ninguno. Yo creo que ha conseguido entusiasmar en una empresa atractiva para sus compañeros, los ha conseguido embarcar. Y yo creo que tenéis que animar a vuestros jóvenes a que hagan iniciativas de este tipo, porque los evangélicos tenemos iniciativas atractivas. No tenemos por qué ser la gente que dice no. Animad a vuestros jóvenes a que busquen este tipo de cosas. Bueno, pues una de ellas fue el anillo. Venga. Y muchas personas
adolescentes no creyentes se involucraron en eso. Pues los resultados fue que efectivamente disminuyó la tasa de embarazos, pero otra vez también es cierto que esa disminución era mayor en los adolescentes que eran creyentes y que integraban su fe. Hay una vinculación clara en esto. Siguiente apartado. Quería hablar un poquito de una evaluación ética de los métodos anticonceptivos. Y quizás para eso, ¿dónde va esto? Decir dos palabras de cómo es la reproducción, ¿no? Bueno, la mujer produce cada mes un único óvulo. Exquisito. La mujer nace con como 300.000 ovocitos, que cada mes uno de ellos, el más selecto, sale en la ovulación y sale por ahí. A ver si se encuentra con algún espermatozoide por el camino. Bueno, y los espermatozoides salen entusiastas, 200 millones en cada relación, a buscar un óvulo. Podéis imaginar que el más bravo es el que lo consigue, el más bravo entre 200 millones. Se estima que el recorrido que tiene que hacer un espermatozoide desde que es depositado en el fondo del saco de la vagina hasta que se encuentra pues, en la trompa de falopio con el óvulo es el equivalente a 300 kilómetros corriendo. Así que tiene que estar muy convencido y ser un tío muy bien dotado para llegar a su objetivo. Bien, cuando llega al objetivo, pues se encuentra con que varios como él fueron muy bravos. Los más flojos se quedaron atrás. Esto está diseñado para que salgamos todos tan guapos como salimos. Esto es, somos la unión de un óvulo excelente con un espermatozoide que manda truco. Y es curioso, uno de ellos entra, se une con el ovocito, pero se une uno solo. Y a mí esto me hace recordar el texto de: no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo de ellos llega al óvulo. Bueno, pues, corred de tal manera que lo tengáis. Ahí llegan, uno de ellos entró, y es curioso que en el momento en que uno de ellos entra en el óvulo rechaza a todos los demás y hace una barrera que también aquí me hace recordar la parábola de las vírgenes sensatas. Se cerró la puerta y ya no entró nadie más. Pues igual. Bien, a partir de ahí se forma es la fecundación, y en la fecundación pues se produce el cigoto, muy interesante porque es la unión de dos gametos que en vez de tener 43 pares de cromosomas, los cromosomas son los que marcan nuestra identidad genética, tienen 23. ¿Por qué? Porque así son 23 más 23 dan lugar a una única célula con 46. Si os dais cuenta es precioso esto porque es la traducción a nivel microscópico, fisiológico, del concepto bíblico de el hombre que deja a su padre y a su madre, se va a buscar a su mujer, se sueldan, se unen y comparten íntimamente su identidad de tal forma que ya son uno. Es lo mismo, pero a nivel microscópico. Es precioso esto. Bueno, pues por eso lo decía ahí, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y a partir de ahí empieza a proliferar. Bien, en contra de lo que mucha gente cree, el cigoto no anida inmediatamente, sino que pasan varios días. Va de viaje por la trompa y llega al cabo de varios días a la pared del útero y allí se anida. Cuidado, porque no es lo mismo fecundación que concepción. La fecundación es cuando se inicia la vida. La fecundación se produce ahí en la trompa de falopio. Pero la concepción es el momento en que anida el cigoto ya formado, que tiene varios días de vida, en la pared del endometrio. Esto es importante, porque siempre decimos, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte, y estamos hablando mal. Porque algún día alguien nos dirá, pues muy bien, desde la concepción, por tanto, los métodos como el DIU o como otros que impiden la implantación son legítimos.
porque usted está reclamando desde la concepción, no desde la fecundación, ¿entendéis? Entonces, si pudiéramos afinar el lenguaje, pero esto es imposible. Pero bueno, que lo sepáis, por lo menos. Y bajo esta perspectiva, los métodos anticonceptivos son el Ogino-Naus, que lo que hace es intentar identificar cuándo se produce la ovulación. Hay un montón de embarazos producidos a partir del Ogino-Naus, así que no es nada recomendable. Muy pocas mujeres, como sabéis, tienen un ciclo en el que la ovulación es predecible. Hay métodos, como el de la filancia, pero no le recomiendo a nadie intentar evitar quedar embarazada a través del Ogino-Naus. El preservativo, junto con espermicida. Evidentemente, el primero no tiene ningún problema ético. El preservativo, yo tampoco le veo problema ético. Es mejor, por cierto, usarlo con espermicida porque el preservativo tiene casi un 10% de fallo. Lo cual, por cierto, también supone que en un 10% de los casos puede tener riesgo de no impedir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Decimos que el preservativo está bien, hay que usarlo para prevenir estas enfermedades, pero no es un 100% de garantía. Tampoco este es un argumento para que digamos, como no es un 100% no se debe usar. Pues no, yo creo que se debe recomendar que se use para prevenir esto. Porque algunos de nuestros hermanos sí lo dicen así. Qué interesante, se me acaba de ir todo. Pues ahora os hablaré de memoria. Bien, la copa vaginal pues tiene el mismo efecto, mismo sistema. El DIU sabemos que tiene un efecto de hacer una barrera para la penetración de los espermatozoides hacia en su entusiasta carrera hacia la trompa de falopio. Si funciona como barrera, moralmente yo no le veo ningún problema, pero también puede funcionar como impedimento de la implantación. Y si impide la implantación, en mi criterio, es un método abortivo. Entonces, el problema con el DIU es que nunca sabemos cuándo funciona como barrera y cuándo funciona evitando la implantación. Por tanto, yo tengo mis dudas con respecto al DIU. Y esto quizás, yo alguna vez que se lo expliqué a alguna mujer creyente se quedó, anda, como diciendo, vaya problema me metes ahora. Si yo no pensaba, bueno, yo os tengo que decir lo que hay. Es probable que funcione como barrera, pero posiblemente en algunos casos evita la implantación. Y ahí tenemos un problema. Los anovulatorios, pues lo que hacen es, hay una regulación de la ovulación a partir de unas gonadotropinas que producimos ahí en la hipófisis, y lo que hacen los ovulatorios es engañar a la hipófisis para que no estimule, para que no dé órdenes de que se produzca la ovulación, ¿no? Entonces, el ovulatorio es el método más seguro anticonceptivo. Y yo tampoco le veo problemas éticos a su uso. La píldora del día después, de nuevo, pasa como con el DIU. En algunos casos actúa impidiendo que el endometrio pues dé paso a los espermatozoides. En otros casos lo que impide es la implantación de un cigoto ya formado. Entonces produce una descamación y es posible que en algunos casos la píldora del día después actúe como antiimplantatoria. Nunca lo sabrás, realmente. Tendrás una regla y se acabó. Y no sabrás si allí perdiste un embrión que habría o no lo perdiste. Entonces yo ahí le veo por lo menos dudas morales al respecto y yo creo que yo realmente no veo apoyo moral para defender el uso de la píldora del día después. Y nada más. Si os parece, hablamos un poquito de pornografía. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Sí, por favor. Sí. Sí, evidentemente los anticonceptivos los usan las mujeres. Los chinos habían diseñado un anticonceptivo masculino. Ni se llegó a comercializar, creo yo, porque se anticipó que iba a ser un absoluto fracaso. O sea,
diré al tipo que se tome la píldora todos los días y bueno, cuando se va a acostar con su mujer, la chica le dirá, sí, la tomé. Bueno, entonces no hay anticonceptivos masculinos. O sea, bueno. Hombre, sí hay una inyección que se puede poner, que inhibe, pero es otra cosa. Entonces, nosotros los médicos, cuando damos un medicamento, siempre nos hacemos la misma pregunta, que es, ¿cuánto es el beneficio que voy a tener? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que voy a tener? Lo pongo en la balanza y decido. Para que decidamos dar ese medicamento tenemos que tener mucho peso a favor de los beneficios y poco a favor con efectos secundarios. En mi criterio, los anticonceptivos, sobre todo los que se dan hoy en día, tienen una carga hormonal baja. Y normalmente, haciendo unos controles ginecológicos, que hay que hacerlos, evidentemente, y haciendo un control de la tensión, por cierto, se olvidan muchos médicos de que hay una hipertensión provocada por el tratamiento prolongado de anticonceptivos en algún caso excepcional de mujeres. Entonces la tensión hay que mirarla cada cierto tiempo también. Haciendo los controles de la tensión, algún control analítico de vez en cuando corresponde, y un control ginecológico, los efectos secundarios se controlan perfectamente. El peor efecto secundario que he encontrado es que muchas ganan peso. Y eso para ellas es un problema. Que vengan al endocrino, que los pondrá a dieta y eso se puede compensar. Pero bueno, sí es un problema. Realmente accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, son muy excepcionales, muy excepcionales. Sí los hay en mujeres que fuman y toman la píldora. Y una mujer que toma la píldora no puede fumar, eso es cierto. O hay mujeres que tienen migraña, también se recomienda evitar la píldora. Pero el resto de las mujeres yo diría que es un medicamento bastante seguro y que los beneficios superan claramente a los inconvenientes. Es mi perspectiva. Claro. Ya hablando dentro de un matrimonio que ya ha establecido mi familia, ¿cuál sería la posición que debería adoptar entre usar métodos anticonceptivos o plantearse hacerse una ligadura o una vasectomía? Como decía un amigo mío, la ligadura duele menos que la vasectomía. Porque le duele a la mujer. Está bien, una muestra clara de que no tenía claros los conceptos que hoy estuvimos diciendo, ¿no? Vamos a ver. Primero, decididamente quien tiene que hacer la ligadura es el varón. Me perdonáis los varones, pero es así. O sea, una vasectomía se hace en un plis-plas, una anestesia mínima y ya está. Una ligadura se puede hacer, pues sí, por laparoscopia, toda la historia, pero es mucho más sencilla la vasectomía. Hay un problema, y es que algunos hombres creen que de alguna manera son menos hombres cuando se les ha hecho la vasectomía. De verdad, pero muchos. Es una tontería, porque yo como endocrino puedo certificar que hormonalmente funcionan perfectamente. Y además, mejor, porque ya están tranquilos, relajados y muy bien. Vale. ¿Cuándo plantearte la vasectomía? Pues hombre, cuando pues no sé, si ya tienes 2 hijos, 3 hijos y dices, pues ya está, no creo que vaya a tener más. El precio de no hacerte la vasectomía es que tu mujer va a tener que tomar anticonceptivos. Los efectos secundarios son mínimos, pero están ahí. Entonces tú vas a estar liberando a tu mujer de efectos secundarios de la píldora, o quizás de que engorde, que es lo que más le preocupa, haciendo tú una vasectomía. Y desgraciadamente no hay ninguna contraindicación para hacerla. Digo, porque no podemos decir, no puedo. Yo eché 2 años buscando causas de contraindicaciones y no las encontré. Así. Y recuerdo, perdón que es muy íntimo esto, ¿no? Pero recuerdo que mi mujer me dijo que lo reconocía como un acto de amor. Y yo creo que así lo debéis entender los varones. Mi recomendación sería eso, una vez que decidáis delante del Señor, bueno, estos son los hijos que podemos tener, que está bien, corresponde la vasectomía.
y si no la ligadura. Sí, ya lo hay. Yo personalmente creo que el Señor nos permite señorear sobre la naturaleza y eso incluye también nuestro propio cuerpo, señorear en el sentido de cuidarlo y controlarlo bien. Y en mi perspectiva, yo creo que el Señor nos da la libertad de decidir los hijos que vamos a tener. Yo no encuentro ningún texto bíblico que nos impida eso. Creced y multiplicaos, pues, ¿hasta dónde? O sea, yo no creo que el Señor exija eso. Antes tenía mucho sentido tener muchos hijos, pues eso significaba que podías cultivar mucha tierra y todo esto. Hoy realmente ya no es así. Otra cosa es eso que está penetrando en nuestra sociedad, y creo que en los medios evangélicos también, que es yo no me caso y no tengo hijos hasta que no tenga estabilizada mi situación económica, ¿no? O yo no tengo más hijos porque me supone un problema económico. Y uno siempre piensa, caray, ¿qué hacían nuestros padres? Ganaban mucho menos que nosotros. Y yo en ese sentido sí animaría. Yo me habría casado antes, de verdad. Pero si miro para atrás digo, me habría casado antes. La verdad que sí. Y también tuve un poquito eso de decir, voy a esperar a tener una estabilidad económica y tal y cual. No. Delante del Señor merece la pena. Si lo tienes claro, tira para adelante. Y una vez decidido eso, yo creo que sí que el Señor nos da esa libertad de decidir hasta el número de los hijos que podemos tener. Yo creo que yo no tengo mala conciencia de eso, vamos. Sí, Mirena, no. Primero, no me puedes tratar de tú, perdón, de usted. Porque eres mi hermano y porque eres médico. Entonces tienes dos razones muy poderosas para eso. Es cierto lo que dices, pero yo sigo sin encontrar algún estudio que me diga definitivamente que el DIU hormonal no impide la implantación. No lo sé. Si tú lo conoces, me encantaría saberlo, porque eso a mí me quitaría problemas. Hay gente que le estoy diciendo, oye, el DIU puede tener este problema. Y si tú me dices, oye, no, realmente está probado que no tiene ese efecto antiimplantación y que el único efecto es de barrera, pues muy bien, fenomenal. Lo hablamos si quieres. ¿Tú estás convencida de que es solo de barrera? ¡Guau! Pues lo hablamos. Gracias. No. El DIU es el aparatito que se pone dentro, se implanta, hace como un paraguas y... Eso es un depot. Eso es como una medicación que
que pones ahí y que dura un tiempo, en vez de estar tomando todos los días. Sí. 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 Sí, es cierto. El tema que ella está planteando tiene que ver con la dosis de estrógenos, ¿no?, que metemos en estos medicamentos. Y siempre, hace años, dábamos unas dosis bestiales de estrógenos y el precio, ¿quién lo paga? Las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque hay un miedo terrible al cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se daban estrógenos a dosis muy elevadas que sí se correlacionaban con cáncer. Yo creo que en estas dosis ya no es así. Y me parece que habría que revisar el tema de los estrógenos en la mujer posmenopáusica con estas dosis de estrógenos de hoy. Pero es cierto, cuanto menos estrógeno, mejor, menos efectos secundarios y si mantienes la misma actividad anticonceptiva y la mantienes muy bien. Cierto. Perdón. No te escucho bien, perdón. Sobre esterilidad. Después de tomar la píldora. No. No hay problemas de esterilidad. Hay un medicamento del que al inicio se tenían dudas de qué es lo que podría pasar en el futuro, que es los inhibidores a nivel hipotalámico de las gonadotropinas, ¿no? Y se ha comprobado que no, o sea que las mujeres que lo han tomado o lo han puesto, eso es inyectable, durante años no tienen problema después de esterilidad. Realmente no hay problemas de esterilidad por eso. Y cuando tú al ovario lo tienes bloqueado durante años, no es como las cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales es otras glándulas, las bloqueas durante años y cuando los suspendes se quedan dormidas y puedes tener problemas, ¿no? No repuntan. Los ovarios al cabo de pocos meses están funcionando a nivel de ovulación y a nivel de producción hormonal están funcionando ya casi inmediatamente. O sea que no hay problema. Bueno, continuamos. No vamos a poder hablar de todo. Yo no sé si queréis que hablemos algo de pornografía o sí. Aquí hay gente más experta que yo en el tema. Entonces, yo os recomendaría encarecidamente que revisaseis el curso sobre pornografía promovido desde la Alianza Evangélica Española, y ahí tendréis material de calidad, pero de calidad y muy bueno, ¿eh? O sea que entrad en eso. Para este apartado yo he seguido en buena parte este texto de Paul Bickel, de Pornografía, Nuevos Problemas, Viejas Respuestas. Y fijaos, esto es impresionante. Y ahí nuestro hermano, el informático, nos lo podría ratificar, que es más de una cuarta parte de todo el tráfico de Internet va a parar a sitios pornográficos. Y de los 10 millones de usuarios de Internet registrados en el Reino Unido, más de un tercio se conecta para ver este tipo de material. Y el 70% lo hace entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando hay que trabajar. Lo cual genera un disgusto enorme, no por la pornografía, sino porque no trabajan. Entonces los empresarios están tomando medidas sobre esto. Bueno, otra vez coincidimos felizmente en intereses, los empresarios y los evangélicos. Bien. Eso es lo que decía el curso Pornografía de la Alianza Evangélica. ¿Qué es lo que se ha comprobado? La pornografía funciona como una adicción.
como una adicción. Si vosotros entendéis lo que es la adicción a las drogas, entendéis lo que es la pornografía. Se produce al cabo de poco tiempo una desensibilización. ¿En qué sentido? Que aquellas imágenes que provocaban una excitación, ya deja, esa excitación ya no es lo que era. Y entonces buscan un paso más. Entonces buscan imágenes más explícitas y más, a veces violentas y más contundentes, para poder volver a tener la misma experiencia de excitación. Es un enganche en este sentido, y un enganche progresivo. Supone una percepción alterada de la sexualidad, implicando menos interés por el matrimonio y por la crianza de los hijos. Y, por supuesto, buscar reproducir físicamente sus imaginaciones, sus fantasías que se le han sido estimuladas en las imágenes a través de las relaciones sexuales pre o extramatrimoniales. Y además una menor propensión a la condena moral de las conductas sexuales inadecuadas, creencias falsas sobre la salud. Decía, para tener buena salud tienes que tener una actividad sexual sin restricciones, y al revés, si no tienes actividad sexual, eso supone riesgos para tu salud. Y esto es una tontería desde el punto de vista médico, siquiera. Un descontento con la apariencia y la actividad de sus propias parejas sexuales, porque la comparan con las imágenes y con los que ellos se han proyectado en su fantasía. Y esto es importante, insensibilidad hacia las víctimas de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque entonces se considera que esa actividad sexual no controlada, pues es normal. Y si me da satisfacción, que es lo que al final busco, pues es lo normal. Incluida la trivialización del abuso sexual de los niños y una propensión a considerar legítimos los actos sexuales forzados. ¿Qué os recuerda esto? Os recuerda que hablábamos al principio de que hay dos formas de entender las relaciones sexuales. Una centrándote en ti y otra centrándote en el otro. La pornografía empieza porque se centra en ti. Y además se hace desde el anonimato. La palabra pornografía proviene de dos palabras griegas. Porné, que significa prostituta, y grafía, escrito. La pornografía viene a ser el paso al material gráfico de la prostitución. Y desde luego hay varias formas de pornografía, pero hoy en día la imagen es el principal sustrato de transmisión de la pornografía. Así que, entendido en estos términos, ver pornografía sería una forma de participar en un acto de prostitución. Que, si en la prostitución física ese acto es de por sí despersonalizado, porque la mujer es un objeto que se compra, en la pornografía pasa aún a ser más despersonalizado, menos respetuoso de la persona. Y la persona es definitivamente un objeto. Cuando ves pornografía, ¿te habrías imaginado que estás accediendo a una forma de prostitución en la que tú quedas en el anonimato? Quizás os pueda parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero algo hay de real en esto, y solo tenemos que pensar en las palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, físicamente, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mirar, imagen, codicia, mujer, objeto, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando estás viendo pornografía, de una forma estás adulterando en tu corazón con esa mujer. Y es una forma de prostitución. ¡Guau! ¿Os parece muy fuerte tal como lo estoy planteando? ¿Os parece exagerado? Pues decírselo a vuestros jóvenes, explicárselo en estos términos. Y yo creo que se puede comprender. Los consumidores de pornografía ni se plantean quién es la mujer que está al otro lado. Ni les importa. Pero estoy convencido de que si supiesen quién es la mujer y la vida de la mujer que está al otro lado,
no consumirían tanta pornografía. Estoy convencido. El ser humano está depravado, pero yo creo que eso tocaría el corazón de mucha gente. Si supiesen la vida de la persona que está al otro lado. Parece que solo hablamos de consumidores no creyentes, pero ¿acaso no hay consumidores creyentes? El consumo de pornografía favorece la insensibilidad sexual, la conversión de la mujer en un objeto, lleva a etiquetar a las mujeres como especialmente permisivas y promiscuas. Es que son calientes. Y como son así, de alguna manera está permitido y es lo que esperan que tú te excites con ellas. Me perdones una anécdota fuerte. En la consulta, otra vez, un paciente entra, bueno, tal, ¿usted no coge vacaciones? Sí, me voy. ¿Y a dónde va? Pues a tal sitio. ¿Y dónde? Bueno, tal sitio, en un país del Caribe. Estaré allí unos días. Ah, qué bien. Oiga, ahí las mujeres son calientes, ¿eh? Oiga, allí vas a tener oportunidad. Y dije, mire, conozco a algunas de esas chicas, ¿sabes? Y le diré, son chicas que fueron violadas a veces en su entorno familiar, que no tienen acceso a la educación, que difícilmente tienen para comer una vez al día, y entonces tienen hijos, necesitan mantenerlos, y se prostituyen. Y las compran sinvergüenzas españoles que bajan en un avión como usted. Bueno, era una broma, hombre, era una broma que estaba yo haciendo, no tenía nada que ver. Perdí un paciente, no volvió por la consulta. No volvió. Pero me quedé tan hondo, de verdad, tan ancho, me quedé muy ancho, de verdad. Son calientes. ¿Os dais cuenta? Cómo cosificamos y detrás de todo un drama decimos, es que son calientes. Y entonces es lo que esperan. Y para eso estoy yo, para satisfacerlas. ¡Qué estupidez! ¡Qué profundamente injusto! Os leo rápidamente un relato personal. Iba a salir de vacaciones y se hacía ya algo tarde porque debía antes recoger a mi familia. Nervioso y con prisa, pero dispuesto a disfrutar por una vez de la música que más me gusta, sin mi prole de bárbaros que me imponen sus estruendosas depravaciones musicales en cada viaje. Escuchaba La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Me la sé casi de memoria, pero cada vez que vuelvo a ella me trae un mensaje nuevo, una nueva riqueza. De repente, para mi desesperación, vi que el tráfico estaba cortado. 2 coches habían chocado frontalmente. Me paré en el arcén y fui a ayudar. Varias chicas estaban temblando de nervios, pero nadie tenía nada grave. Su coche había salido de una casa cercana, un prostíbulo, y no habían visto al otro coche. Eran todas extranjeras. Una de ellas tenía una contusión en un hombro, y mientras la atendía, pensaba en la odisea que habría recorrido hasta aquí. ¿Qué situación habría dejado en su país? ¿Qué esperanza habría puesto en este otro lado del mundo? Me preguntaba si habría iniciado su actividad aquí engañada o bien consciente de lo que le esperaba. Seguí pensando en la miseria de quienes compran la dignidad de una chica por precio o de quienes se lucran de esto. A las chicas se les veía incómodas de que la gente que se acercaba las identificase con el club cercano. Cuando llegó la Guardia Civil, su nerviosismo fue en aumento. Pensé que podría ser porque tenían problemas de papeles y, en efecto, les pidieron su identificación. Seguía preguntándome qué historia tendría detrás la chica a la que estaba atendiendo. Un guardia civil le pidió la documentación y al abrir su cartera se me abrió toda su historia. Una foto menuda. Un niño moreno, de mirada clara, su hijito. Una pequeña foto. Todo un mundo. Llegó una ambulancia y seguí mi camino. Seguía sonando La Pasión según San Mateo de Bach. Otra vez me traía un mensaje. Muchos,
compraban por precio la dignidad de aquella chica. Muchos despreciaban su vida oscura, pero su dignidad y su vida no tenían precio. Su coste era inmenso, toda la sangre de Jesús. Cuando un creyente consume pornografía, está olvidando el meollo de lo que cree, su concepto de la identidad de la persona, de su propia identidad y de la de todos los demás, incluida la de la chica que sale en la pantalla. La pornografía es un ejemplo más del problema que citamos al principio, la desvinculación del sexo de su sentido, su significado de comunicación libre entre un hombre y una mujer. ¿Qué hacer cuando uno de vuestros chicos os dice estoy enganchado en la pornografía? A mí me pasó eso. Alguien me llamó y me dijo, tengo que hablar contigo. Y ni imaginaba que me iba a decir eso. Y no tenía experiencia ninguna en esto. Y no sabía qué hacer. Orar. Mientras me hablaba y lloraba. Mientras él lloraba, yo oraba. Oraba. Y decía, Señor, por favor, ¿cómo salgo de esto? Todo lo que hice fue escucharle. Y aquello fue terapéutico. Y una vez que le escuché, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a vernos cada cierto tiempo. Me vas a rendir cuentas y me vas a decir, oye, has superado esto, has caído, por favor, si caes me lo dices. No tengas vergüenza ninguna, me lo dices. No te voy a condenar. Tú ya lo sabes, no necesitas que yo te lo diga. Y así lo fuimos haciendo. Y un día le dije, yo creo que hemos llegado a un momento en el que debes decírselo a tu mujer. Y ese día se lo dijo a su mujer. Su mujer lloraron mucho los dos y le perdonó. Y el tema está resuelto. Es lo que os puedo contar. No soy un experto en estas cosas. Si os pasa esto, haced lo mismo. Es importante la cuestión de quedar para fechas regulares a rendir cuentas. Que él sepa que tiene que rendir cuentas. Y por favor, no levantéis el dedo acusador. No lo necesita, él ya lo sabe. Ya lo sabe. Escúchale. Y ora con él. Con ella. Bueno, pues nada, acabamos con la pornografía. Y vamos terminando. El tema del abuso sexual. Quizás quería hablar otra vez un par de cosas sobre el abuso sexual en la Iglesia. ¡Guau! Esto es fuerte, este tema. No soy un experto en este tema, ¿eh? Y otra vez, pues os animo a que hay un documento de la Alianza Evangélica, que el autor es Marcos Zapata, que tiene que ver con el abuso, con el maltrato. Y lo buscáis en la página, entráis, y ya que entráis, allí pone un apartado que dice, oye, si quieres, pues haz una pequeña donación para mantener esto, está gratuito, pero bueno, entonces yo os animo a que si queréis hacer una donación, pues será bienvenida. No es obligatorio. Bien. El problema del abuso sexual en la Iglesia es que se da en un entorno en el que el abusador habitualmente tiene autoridad espiritual. Y ese elemento de autoridad espiritual lo estropea todo. Porque limita mucho las posibilidades de salir de ahí. Y una de las cosas, y yo os planteo varias preguntas para hacer. Bueno, habría que preguntar qué pasa con el abusador. Quizás tiene que ver con el consumidor de pornografía también. O sea, es un problema semejante, ¿no? Pero vosotros os creéis que el abusador llega y coge y dice, te tienes que acostar conmigo, coge la fuerza. No, que va, la cosa es mucho más sutil. Si habéis conocido casos, pues empieza a hacer sugerencias de tipo espiritual y a hacer recomendaciones, y después pasa a decir, bueno, yo te puedo explicar algo sobre esto, pues a lo mejor tú no tienes experiencia, y bueno, mira, por ejemplo, se hace así de esta manera, y de manera imperceptible se llega al abuso sexual
y a la violación, porque yo entiendo que es una violación esto. Es muy sutil, no es eso de llego, aquí te pillo, aquí te mato, no, que nada, es mucho más sutil que todo esto. Y apoyado siempre en una autoridad espiritual. Y eso es muy complicado de desmontar. Y sobre todo es muy complicado de descubrir, porque el abusador no lo va a decir, la abusada tampoco lo va a decir, y la mujer del abusador será la primera en callarlo. A mí esto me descoloca, pero no sé, si conoces algún caso, yo lo veo así, que esto es lo que sucede. Es sorprendente la reacción de la esposa. ¿Y la reacción de la Iglesia? Pues cuando se sabe, a veces los responsables actúan con madurez, como debe ser. Y no se cortan un pelo en poner las cosas en su sitio, fenomenalmente. Otras veces se aduce la cuestión del testimonio. Una persona, un siervo del Señor, tantos años le vas a arruinar su testimonio. Es que ya lo arruinó él. Es un argumento miserable. Y ahí yo escribo, por favor, si por amor al testimonio fuese, Natán se habría callado. Si por amor al testimonio fuese, fijaos, la Biblia no nos habría recogido en su relato el episodio de David con Besabé. No lo habría recogido. Porque David, el hombre hecho según el corazón del Señor. ¿Cómo vamos a poner ese episodio? No. Si tú y yo fuésemos, a lo mejor lo censuraríamos. La Biblia no lo censura. Si la Biblia no censura lo de David, no hay por qué censurar y ocultar el problema del abusador por muchos años de testimonio que tenga y que se le caiga. Yo lo tengo claro. Y por favor, tenéis que hacérselo ver a la mujer abusada. El abusador dará 50 disculpas, la mujer del abusador muchas veces también. El problema es que muchas veces la mujer abusada será la primera que diga no quiero. Y además, en la mujer abusada se generan, que a veces uno no lo puede comprender, pero por favor es así, sabedlo, sentimientos de culpa. Ella que es la agredida, ella tiene sentimientos de culpa. ¿Y qué habré hecho yo para despertar en este hombre su lujuria, Por favor, no has hecho nada. Pero ella lo siente así y se lo plantea, porque este es un siervo del Señor. Algo habré hecho yo para que este hombre caiga. Y se culpabiliza. Esto es un problema serio y tenéis que bregar con esto. Lo justifica al agresor. Y se acompaña inmediatamente de depresión, de baja autoestima y en algunas ocasiones dudas sobre la fe. ¿Por qué el Señor ha permitido esto? Muy brevemente, esto es lo que el cuadro. Solamente quiero añadir que niños abusados, cuando hablamos de niños, pueden ser abusadores en el futuro. Y en un porcentaje que ahora no recuerdo de personas con bulimia, especialmente chicas, que es donde se produce más, con bulimia hay un antecedente de abusos sexuales en la infancia. Los abusos sexuales tienen un efecto perdurable. Y cuando hablemos de la homosexualidad en el tiempo que nos quede, quizás lleguemos a descubrir, tener tiempo de descubrir algo que se sabe, que es que un porcentaje importante, entre la tercera parte y el 40%, el 50% de las personas con conducta homosexual tuvieron abusos sexuales en la infancia. Así que si tú ante estas situaciones te callas y dices, bueno, no vamos a montar un escándalo, probablemente está creciendo delante de ti un niño que el día de mañana será homosexual. Y ese día tú o alguno de los tuyos levantaréis el dedo y lo condenaréis. ¿Pero es justo esto? Por favor, esto pasa entre nosotros. Y a todos nos debe doler. Y doler profundamente. Y todos tenemos que estar abiertos a sacar toda esa carga de culpa, toda esa carga de ocultación y a restaurar.
a restaurar primero a la persona abusada y también al abusador. En fin, tenemos que afrontar estas cuestiones como las afronta la Biblia, sin ocultarlas, con claridad, con amor y con contundencia, las dos cosas. Y es posible tener amor y contundencia al mismo tiempo, y no transigir, y al mismo tiempo amar. Bueno, el abuso sexual en el matrimonio. Aquí tenéis otra vez la guía de acción pastoral contra la violencia de género de Marcos. Bueno, os remito a este trabajo, porque ya no tenemos mucho tiempo para eso. Si alguien quiere que entremos más a fondo en esto, pues me detengo. Y si no, pues pasamos más adelante. Pero es cierto, puede haber... Perdón. No te escucho, no. Sí, también. Es un estudio, una guía, pero muy práctica y con mucha materia. Y además al mismo tiempo una aproximación muy evangélica, muy bíblica. Me encanta, de verdad, os la recomiendo vivamente. Bueno, el abuso en el entorno del matrimonio. Hay violación en el matrimonio. Cuando tú obligas a tu mujer a acostarte contigo, es que está casada, es que es mía. No, tiene que querer acostarse contigo. Por cierto, un paréntesis, siempre lo digo y me encanta decirlo porque es un descubrimiento que hice hace muchos años y funciona y entonces os lo digo. Las mujeres tendréis que entender a los hombres tienen que entender a las mujeres. Y en este tema tenemos formas de entenderlo diferente. Cuando hay un conflicto, el hombre entiende, esto lo resuelvo yo con un momento de cama. Lo resolvemos con un momento de cama y todos los conflictos que teníamos en este momento de éxtasis se nos van. Y efectivamente para el hombre se le van. La mujer dice, este está loco, pero no entiende nada. Por favor, hombres, escuchadlo. Si quieres tener un momento de cama con tu mujer, resuelve antes el problema, porque ellas funcionan al revés. Primero exigen resolver el problema y después tendrás derecho, tendrás la opción, si tienes suerte y el Señor lo provee, de tener un momento de cama. Si me lo permitís, voy a quedar muy bien con las mujeres. Yo creo que la postura de las mujeres es mucho más razonable. Pero bueno, que lo sepáis, que es así, para los que estáis casados. Bueno, pues decía que detrás del abuso en el matrimonio hay una ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre otra persona, y esa es la fuerza principal que alimenta la violencia doméstica en las parejas. El maltratador está convencido de que la mujer le pertenece en exclusividad, y fijaos, esto contradice el concepto bíblico de la actividad sexual, y en consecuencia puede hacer con ella lo que le venga en gana, y en muchas ocasiones lo justifica con el comportamiento de ella, diciendo que es inadecuado. Alguna ocasión que me vi metido, va más de una, y no sé por qué el Señor me usa para eso, pero porque yo no estoy capacitado, pero bueno, me ha usado varias veces para hacer de consejero matrimonial en situaciones complicadas. Y en alguna ocasión el marido viene quejándose y diciendo, es que llevamos no sé cuánto tiempo sin tener relaciones sexuales. ¿Tú crees que esto es normal? Es que eso es que ella no está cumpliendo con eso. Y yo le digo, por favor, recuerda, tú quieres... Que no, que tienes que resolver antes. ¿Cómo a ella le va a apetecer tener relaciones contigo si tiene un problema contigo? ¿Cómo le va a apetecer? ¿Tú quieres que tu mujer se acueste contigo sin que le apetezca? Y que se ponga ahí, zaca, ala. ¡No! Por favor. Jesús no me invita más. Bueno, no funciona. No funciona. Y por favor... De verdad, no culpes a tu... o sea, es profundamente injusto culpar del comportamiento agresivo del varón, culpar a la mujer de eso. La violencia sexual incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor, no consentida por la mujer, y abarca la imposición mediante la fuerza, la intimación de relaciones sexuales no consentidas y abuso sexual. Y esto en el matrimonio. Con frecuencia
abusador niega el abuso, pero también, con frecuencia, la abusada también. Bien, algunas señales de alerta las tenéis ahí, si queréis las revisáis después en el texto, pero es importante tenerlas en cuenta para poder identificarlas, porque a veces hay síntomas que la mujer no te lo va a decir, pero tú estás percibiendo claramente que hay una situación de maltrato y de abuso, y hay que estar al tanto de eso. Bueno, homosexualidad, y estamos llegando hacia el final, y alguien me pedía si vamos a hablar de homosexualidad. Bien, ¿cuál es la incidencia de la homosexualidad? ¿Sabéis que había un informe Kinsey hace muchos años y decía que el 10% de la población es homosexual? Bueno, la gente de este entorno, y esto incluyo a la actual ideología de género, tiene una facilidad enorme para inventarse estadísticas y para manipularlas. Hombre, yo recuerdo, cuando era la ley del aborto, decían, en España se producen 500.000 abortos al año. Y hoy, con el doble de la población en España, hay 100.000 abortos al año, que es una barbaridad. Pero, por favor, son 100.000. Y cuando tenía la mitad de la población, decían que había estadísticas que muestran que hay 500.000 abortos al año. Y lo curioso es que acabo de saber que en Argentina, para favorecer la promulgación del tema de la despenalización del aborto, el mensaje fue el mismo. En Argentina se están produciendo 500.000 abortos al año. Parece que tienen la cifra preparada para transmitir en todas partes. Y es mentira. Por favor, transmitidle esto a vuestra gente. Las estadísticas hay que demostrarlas. No se inventan. No se inventan. Y hay que ver cuándo son falsas, ¿eh? Porque la gente miente. Una cosa es hablar de homosexualidad y otra cosa es haber tenido alguna experiencia homosexual. Entonces, si es una homosexualidad establecida, probablemente la cifra, al menos en Gran Bretaña, está alrededor del 1 al 2% de los varones y del 0,5 al 1,5% de las mujeres, mucho menos de lo que nos dicen. Claro, a veces se dice, bueno, ¿y has tenido alguna experiencia homosexual? Entonces sí, pues esto sube al 6,1% de los varones y 3,4% de las mujeres. Y de estos, la mayoría han tenido experiencias bisexuales. La bisexualidad es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos parecer. Y lo que nos hemos de preguntar es, y lo sabéis alguno de vosotros, ¿cuál es la incidencia en nuestros medios evangélicos? Y la hay. Y tenemos que saber abordar el tema. Y otra vez, la cuestión está, creo yo, en tener claridad y al mismo tiempo gracia, amor. Todas estas historias de condenar, de tal, endemoniado, que tal, no sé qué, por favor, no creo que tengan fundamento bíblico alguno. Tampoco tiene fundamento bíblico alguno decir, no pasa nada, está bien, no hay problema ninguno. No tiene fundamento bíblico alguno eso. Hay que combinar las dos cosas. Pero hay una pregunta que quizás os habréis hecho, y si no os la habréis hecho, os la van a hacer vuestros jóvenes. ¿Qué es? ¿Viene condicionada la homosexualidad por circunstancias físicas, genéticas? ¿Nace uno genéticamente con tendencia a la homosexualidad? ¿O hay condicionantes que surgen, a lo mejor que se adquieren a lo largo de la vida, pero que son físicas también, que tienen que ver con nuestra constitución física, orgánica? Dicho en términos que circulan en nuestros medios, ¿hay realmente niños que nacen con vulva y niñas que nacen con pene? ¿Hay hombres encarcelados en un cuerpo de mujer y mujeres encarceladas en un cuerpo de hombre? ¿Qué pensáis? No os atrevéis a contestar. Tal como lo planteo, yo hago mal las preguntas, porque si lo planteo así parece que la respuesta es no. Y a ver quién se atreve a decir que sí. Pero si creéis que sí, tenéis que decir que sí. Y es bueno. Bueno, si en vuestro corazón interior no lo confesáis y decir que sí, pues está bien, vamos a ver si es así. Entonces, os comento. Para dar respuesta a esto tenemos que entender cómo se forma la diferencia sexual. Y la diferencia sexual parte por la fertilización, que visteis ya,
Dos cromosomas de la madre, bueno, perdón, no son dos cromosomas, un cromosoma de la madre, un cromosoma del padre, y forman un par sexual que es el par XY. Los demás son cromosomas que son dobles, pero el par sexual es XX o XY. Si tú tienes un cromosoma de tu madre X y un cromosoma de tu padre X, serás XX, serás mujer. Y si tienes un cromosoma de tu madre X, la mujer siempre tiene X solo, y el de tu padre sí, serás XY y entonces eres hombre. Eso es lo que condiciona y define desde el principio lo que somos. Uno es un hombre o una mujer desde el inicio. No hay vuelta. Es así, decía mi amigo Christian Ross. Decía, las momias egipcias que se descubren tienen allí en sus cromosomas, sabemos si es XY o es XX, si es mujer o si es hombre. Y es así, eso es inalterable. No hay tal cosa como cambio de sexo. El sexo no se cambia, es así, ya está. Después se produce la determinación del sexo. La conformación de ovarios y testículos. Después la diferenciación sexual, que son los genitales, los úteros, labios, clítoris, conductos seminíferos, escroto, pene. Y finalmente el desarrollo puberal en la adolescencia, con los caracteres sexuales de las mamas, etc. Bien, ¿y esto cómo va? Bueno, pues lo que os acabo de decir, dependiendo de si es XX o XY, los que se juntan, pues serás hombre o mujer. Esas son las posibilidades. Bueno, ahí está. Teóricamente, por estadística, hay un 50% de posibilidades de salir XX y otro de salir XY, y la realidad constata que más o menos la mitad somos varones y la mitad mujeres. ¿Hay alteraciones en el sexo cromosómico que justifiquen la tendencia a la homosexualidad? Pues sí, hay alteraciones. Por ejemplo, el síndrome de Turner, que es que en vez de ser XX es X nada, X0 llamamos. Bueno, son mujeres en su apariencia, no tienen regla, hay que tratarlas, etcétera, etcétera. Síndrome de Klinefelter, que sería, se junta en vez de un solo X con un Y, se juntan dos X con un Y y eres un XY. Y casos mucho más extraños, que es el mosaicismo 45X, 46XY. Bien, la pregunta es, ¿en estos casos hay una mayor tendencia a la homosexualidad en estos pacientes o personas que tienen este problema y que por tanto su identidad parece que no está muy segura? No. Los Klinefelter encantados, ¿verdad?, de que le des la testosterona. Bueno, qué bien. Varón, como debe ser, dicen ellos. Y las mujeres con Turner encantadas de que puedan tener regla como sus compañeras y manifestarse y todo eso. De verdad, no hay mayor incidencia de homosexualidad en estas personas. No hay un condicionamiento genético por la conformación del sexo cromosómico para tener homosexualidad. Siguiente apartado sería el de la determinación del sexo. Esto viene dado por los propios cromosomas que condicionan el desarrollo de ovarios o de testículos. ¿Hay alteraciones aquí? Pues sí, puede haber ausencia de ovarios, puede haber ausencia de testículos, puede haber en casos muy excepcionales unos testículos y haber un resto de la gónada contraria. En cualquiera de estos casos se ha mostrado que por esta condición de un cierto déficit de su manifestación sexual, digamos, ¿hay una tendencia a la homosexualidad? No, tampoco. Siguiente apartado es cuando ya se forman el útero o el pene, etcétera, ¿no? Curiosamente nosotros podríamos desarrollarnos en un sentido o en otro, cualquiera de nosotros. Lo que condiciona si va en un sentido u otro es el sexo cromosómico, las gónadas, el testículo, pues tiene un efecto que va a producir que se produzca pene, y la ausencia de testículos pues hace su manifestación en forma de toda la diferenciación sexual femenina. ¿Hay momentos en los que esto falla? Sí. Pues, por ejemplo, cuando hay alteraciones en los genitales externos, hipospadia quiere decir que la línea que va desde la base del pene hacia atrás está abierta, en vez de estar cerrada. Y entonces podría parecer una vulva, ¿no?
si encima tiene un pene pequeño, pues dice, esto es una chica. Y yo he visto casos en los que un niño fue etiquetado erróneamente como niña. Por esto es muy poco frecuente, pero eso puede suceder. La clítoromegalia, que sería al revés, tener un pene, un clítoris que podría parecer un pene pequeño, y esos problemas de asignación de sexo. En estos casos hay problemas de tendencia a la homosexualidad, tampoco. Y de hecho hay casos muy curiosos de niños que fueron asignados como niñas y que al llegar a la pubertad empiezan esas manifestaciones y el tío, pero si yo soy un tío. Hay un problema, muchas veces hay problemas psicológicos ahí, pero la naturaleza se manifiesta y se abre, ¿no? Como tal. Hay un caso, sí, en el que hay una resistencia completa a las hormonas masculinas y la persona se manifiesta como mujer. Pero es que esa mujer a todos los efectos es una mujer. Y no deberíamos intentar, sería desastroso, y se ha hecho alguna vez, decir, no, es que tú tienes unos cromosomas que son de... No, mira, es una mujer. En cualquier caso, no hay ahí tampoco problemas de tendencia a la homosexualidad. Y por último, en el desarrollo puberal, cuando empieza a despertar pues la manifestación de los caracteres externos, el pecho, la mama, etcétera, la musculatura, los varones, etcétera, la sudoración, pues ahí puede haber alteraciones, pues sí, puede aparecer déficit de hormonas masculinas en los varones, puede haber hiperplasia suprarrenal, que es una alteración, y vemos en chicas que les sale mucho vello, que tienen, pues bueno, algunas manifestaciones de androgenización. Y en estos casos es el único caso en el que hay alguna pequeña diferencia estadística de algunas chicas, no todas, pero una pequeña diferencia estadística de mayor atracción por el mismo sexo. Todo lo demás que hemos visto no justifica para nada que nadie diga que uno nace con la tendencia a la homosexualidad por una serie de modificaciones en su desarrollo sexual. No. Esto no es lo que decimos los evangélicos, esto es lo que dice la ciencia. Y os ofrezco bibliografía al respecto. Bien, la inmensa mayoría de los homosexuales no padecen alteraciones en el desarrollo sexual. Y, por otra parte, una parte importante de los homosexuales han sufrido en su vida abusos sexuales. Así que aquí sí que encontramos un factor, pero no es un factor genético, no es que esté inevitablemente condicionado a esto, sino que a mí han abusado de mí, me han descolocado. Y yo ahora ya no sé cómo es una manifestación correcta del afecto. Bueno, esto es mucho más complejo y habría gente que os lo podría explicar mucho mejor que yo. Pero hay un descoloque que surge de una biografía dura, complicada. Y eso justifica una parte significativa de los casos de homosexualidad. Comprender esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Primero, porque debemos rechazar la historia de que no, es que la homosexualidad es una variante de la normalidad. Y hay gente que nace con esto. Primero, las alteraciones que describimos son patologías, no son variantes de la normalidad. En segundo lugar, esas patologías no se vinculan a la homosexualidad. Y la homosexualidad tiene que ver más con una biografía, en la mayoría de los casos. Y muchas veces en esa biografía hay un episodio dramático, de agresión. Entonces, ¿cómo nos podemos sentar ante un homosexual y poner el dedo y decir, tú estás condenado? Por favor, cuando te sientes ante un homosexual, piensa que puede haber detrás una persona con un drama en su biografía personal. Y desde luego lo que hay, y lo veréis, los que conocéis personas homosexuales, tienen una labilidad emocional importante, o sea, les cuesta trabajo controlar sus emociones y tienen una profunda necesidad de afecto. ¿Cómo te vas a sentar ante una persona así? Con un trauma, con unos problemas serios de afectividad y sentarte con el dedo así. ¿Vas a aceptar su conducta homosexual? No, por favor, no me entiendas. No estoy diciendo eso para nada. Pero tu aproximación será diferente. No tiene nada que ver con este tema. Es otro, pero la actitud es la misma. Una vez me vino una mujer a la consulta
me dijo, 30 y tantos, 40 años, he abortado. Casi como he hecho un acto de liberación. Y soy muy progre. ¿Y cómo? Es que me venía muy mal. Ya tenemos, no sé, 3 viejos en casa, y tener un hijo es un trastorno. Empezó a subir un fuego por dentro. Y cuando le iba a soltar, decía, pero le podría haber soltado, yo qué sé, el señor me tapó la boca. Me tapó la boca. La verdad, el Señor me da experiencias de este tipo en contadas ocasiones. Yo no soy muy propenso a eso, pero en contadas ocasiones, ¡bomba!, como esta. Y de repente me escuché a mí mismo diciéndole, ¿y cómo te sientes? Y ¡fua! Se echó a llorar. Y empezó a llorar y no paraba de llorar. Y pude consolarle, y pude hablar con ella, y pude explicarle. Y después rebobiné y dije, si yo llego a decirle lo que pensaba cuando me dijo eso, la liquido y se acaba la consulta. La habría destruido. No habría tenido posibilidad alguna de hablar con ella. ¿Significaba que aprobaba yo el aborto? Para nada. Estaba furioso con eso. Pero mi aproximación fue diferente. Seguí condenando el aborto, seguí condenando su decisión, por supuesto, la rechazo. Pero mi aproximación fue de interés, de preguntar y de escuchar. Y eso cambió radicalmente la situación. Con los homosexuales, por favor, pensad en lo mismo. Yo creo que es la forma. Bueno, tenéis que saber que la homosexualidad no es, en efecto, ninguna variante de la normalidad. Y de hecho, el recto no fue diseñado para mantener relaciones sexuales. De ninguna manera. No es natural. El recto tiene una mucosa que es mucho más friable, mucho más, que se rompe más fácilmente, y eso explica por qué, pues, en esas relaciones que suponen un cierto trauma, pues se transmitía y se transmite el SIDA con mucha más facilidad. El SIDA no es ya una condena, como dicen algunos, una condena apocalíptica, es que es la consecuencia normal, natural, no normal, la consecuencia inevitable de mantener unas relaciones con un órgano que no está preparado para tener relaciones sexuales, que no fue diseñado para eso, por favor. Y nosotros podemos decir, no fue diseñado por Dios. Pero hablando con otras personas puede decir, si no quieren escuchar esos términos, si no les vale, decir, no fue diseñado para esto. Y es así. Y tiene consecuencias. Hay una cosa que se llama el intestino gay. Gay bowel syndrome. Es curioso. Se estudiaba, se describía. Desde el año 2014 nadie se atreve a hablar del intestino gay. No vaya a ser que le acusen de homófobo. Lo cual es una estupidez, porque, por favor, es un problema que tienen los gays y que hay que tratar. Entonces se trata, pero sin llamarle nada. Como que no existiese. Te voy a tratar algo que no existe. Bueno, pues vale. ¿Qué es el intestino gay? Pues el intestino gay es sencillamente pues que en el intestino se producen una serie de lesiones que tienen que ver con las relaciones homosexuales. Así, lisa y llanamente. El intestino no está preparado para eso. Las enfermedades de transmisión sexual son más comunes en las personas gay. Y un 40% de los pacientes sufren problemas en el recto, de los gay. Tienen además pues, sífilis, clamidia, sigel, etcétera, etcétera. El herpes genital, virus del papiloma humana, infecciones por artrópodos, etc. También está descrito una mayor incidencia de carcinoma anorrectal, de tal forma que la incidencia de carcinoma anorrectal en los homosexuales es equiparable a la de cáncer de cuello de útero en mujeres y tiene que ver con la práctica homosexual. El SIDA, pues aquí las estadísticas son claras. El 84, perdón,
La transmisión del SIDA, la causa más frecuente de transmisión del SIDA se produce en hombres con relaciones sexuales, que supone el 54%, o sea, más de la mitad de los casos. Y en los heterosexuales es el 28%. Y en personas que se inyectan droga, el 3,1%. ¿Qué significa esto? La población homosexual es una proporción pequeña de la población total. Algunos les habéis escuchado decir, no, hay muchos más heterosexuales que homosexuales que se contagian del SIDA. Y puede ser que en algunas estadísticas sea así. Pero aún siendo así, si consideramos que la tasa de homosexualidad es del 1, 2 o si queréis el 5%, por exagerar, cuando tú estás hablando de el 30% de ellos se contagian de SIDA, significa que es mucho. Claro, si tú estimas la incidencia en los heterosexuales, que son el 90 y tantos %, y dices, pues mira, solo el 10% de los heterosexuales, o menos, se contagian por SIDA, el número final, 10% de no sé cuántos millones, es mucho más que 50% de una serie de miles de personas. Pero, por favor, estadísticamente no puedes decir que hay más incidencia en heterosexuales que en homosexuales. Y esta estadística pues es del Comité de Vigilancia Epidemiológica del VIH y del SIDA en España de 2017, del Ministerio de Sanidad, que no es nada sospechoso de tener veleidades en contra de los LGTBI. Bien, el suicidio. Por favor, cuando estoy comentando esto, lo estoy diciendo porque es un problema. Lo único que nos está indicando es que no es una variante de la normalidad y que acarrea problemas. Y que yo como médico no puedo poner el dedo y decir, mira tú, eso te viene por ser homosexual. De ninguna manera, por favor, no habléis así, no penséis así. Sencillamente pensad, oye, esto es consecuencia de algo que no es natural. Y esto tenemos que tratarlo y prevenirlo y curarlo si podemos, siempre que podamos. Pero no desde la postura de te comprendo y no te preocupes, es normal. No es normal. Pero no te condeno, te ayudo. Y el tema del suicidio. Sabéis que todos dicen que hay una mayor incidencia de suicidios en las personas con conducta homosexual. ¿Qué razón dan para esto? ¿Cuál es la razón del incremento de suicidio en los homosexuales? ¿Qué es lo que se nos dice? La homofobia. La gente dice que hay una presión social de discriminación contra el homosexual. Yo creo, la verdad, que en España hoy en día casi la presión es al contrario, ¿no? Todas las series tienen que tener un homosexual, el homosexual siempre es encantador y, bueno, la presión va en el otro sentido. Pero bien, fijaos, sigue habiendo más suicidios en personas homosexuales que en personas heterosexuales. Y entonces vamos a Suecia. Y en Suecia el riesgo de suicidio en personas homosexuales es de 18 y pico % frente al 6,4% del riesgo en varones heterosexuales. Y en mujeres 44,1 frente, hablo de por 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes, 44,1 por 14,5. Bueno, la presión homofóbica en Suecia, que llevan décadas sin ningún tipo de presión homófoba, como dicen ellos sobre los homosexuales, está establecido allí. Hay una normalización, entre comillas, total al respecto. Después de eso, de décadas, sin ningún tipo de presión en este sentido, siguen suicidándose 3 veces más que el resto de la población. Y si nosotros decimos tapamos los ojos y aquí no hay nada, estamos siendo comprensivos con los homosexuales o en un sentido estamos siendo desconsiderados con los homosexuales. ¿Por qué ignorar este problema? En vez de ignorarlo, lo que tenemos es que plantearnos por qué. Y probablemente yo creo, primero, que hay unos antecedentes biográficos duros en un porcentaje de ellos. Y eso lleva a unos problemas
que se arrastran y que puede suponer una mayor tendencia al suicidio. Y hay una mayor labilidad emocional y necesidad de afecto que a veces no la encuentran. En contra de lo que se dice, muchos de ellos tienen varias parejas. Ese tema de la fidelidad del homosexual estadísticamente no se sostiene. Y creo, es mi interpretación, que tiene que ver con esa inseguridad emocional. Por tanto, otra vez os digo, estamos ante una persona con inseguridad emocional. Por favor, lo peor que le podéis hacer es levantar el dedo acusador y condenarlo, sin más, con una actitud agresiva. Pero es una realidad. Es una realidad que está ahí. Y dejemos de decir de una vez que esto es una variante de la normalidad y que es una decisión libre. Pues sí, a lo mejor es una decisión libre en muchos casos, pero en otros casos no hay una decisión libre, sino que está condicionada por una biografía dura y que tiene consecuencias. Y esto es la realidad. Y creo que decir esto, seguro que estoy siendo grabado, y a lo mejor alguno dirá, este está siendo un homófobo, pues que me lo demuestren, porque yo creo que el homófobo es el que ignora esto conscientemente y tapa los ojos ante esto. Y esto no es ayudar al homosexual, tapar los ojos. El tema de la pedofilia también es complicado. Efectivamente, hay estadísticas que dicen que la ratio pedofilia en homosexuales, pedofilia en heterosexuales es de 11:1. Y de nuevo creo que esto tiene que ver con una insatisfacción sexual, una labilidad emocional, búsqueda, etc. Esto es complicado y es duro. Y tenemos que saberlo. Insisto, cuando decimos esto no es para condenar sin más, es para comprender, para no tapar los ojos y no decir, no, esto es normal. ¿Qué pasa con los niños que son educados o criados por una pareja homosexual? No hay muchos estudios sobre esto. Yo he encontrado y me parece, bueno, pues relevante. Por ejemplo, si miramos los parámetros de experiencia de abuso sexual durante la niñez, vemos que con papá y mamá biológico sería el 2%, con pareja de mujeres el 23% y con pareja de hombres el 6%. Relaciones sexuales por la fuerza, primer caso 8%, 31%, 25%. Pensamientos suicidas recientes 5, 12, 24. Como veis, hay una mayor presencia de problemas en hijos de parejas homosexuales, tanto si es hombre con hombre o mujer con mujer. Estas son estadísticas y seguro que hay otras, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, de nuevo, cuando evaluemos este tipo de situaciones, tenemos que ir a la evidencia científica y a los datos que están ahí. Y estos datos no acusan a nadie, sencillamente muestran una realidad, y una realidad sin duda preocupante. Y no es progresista ignorarla, para nada. Biblia y práctica homosexual. Pues yo creo que este tema me lo voy a saltar, porque esto está calzado y copiado prácticamente de un texto fenomenal que hizo vuestro rector, Jesús Caramés, que presentó en un encuentro justamente que trataba convocado por la FEREDE sobre este tema, y entonces os lo estudiáis. Lo tenéis ahí y él os lo puede explicar mejor que yo. Así que todo el tema de cómo los textos son muy claros. Por ejemplo, cuando se habla de arseno coitei, oye, arseno coitei es arsén, varón, y coitei, pues es la cama. Y mira, encontré aquí un texto muy curioso cuando hablaba de tener cama, cuando dice que Rebeca concibió, la palabra usada es tuvo cama. Pues claro, o sea que el concepto de cama es
evidentemente tiene que ver con las relaciones sexuales. Entonces, arseno coitei es tener cama con un hombre, ya está. Sin embargo, he escuchado, esta palabra tiene no sé cuántas acepciones. Es que, por favor, seamos serios. Tengamos rigor intelectual. Bueno, ya digo, retuercen de una forma muy imaginativa algunos de estos textos, suponen que, por ejemplo, algunas de estas cosas tienen que ver con la prostitución ritual, pero esto es todo suponer y añadir al texto cosas que el texto en su primera interpretación no dice. Así que le preguntáis al señor rector y él os lo explica mejor que yo. Venga, y así terminamos. La aproximación pastoral, ¿cómo debe ser? Primero, la homosexualidad no se trata de una posesión demoníaca. Así que, por favor, yo me muero cuando veo grabaciones en las que alguien empieza a echar demonios de homosexualidad. A lo mejor es que yo vengo de una denominación que somos pues muy conservadores en nuestro... Yo he sido formado ahí, pero yo no lo veo, de verdad, es que no lo veo. Entonces, después de lo que conocéis, ponerte ante un homosexual, echar demonios es lo peor que puedes hacer con él, porque se escapa, y con razón, y yo le ayudo a escapar además. Bueno, no es más pecaminosa la homosexualidad que la lista que aparece en varios de los versículos que tenéis arriba, aquellos que cité también al principio. No es más pecaminosa la homosexualidad, es pecado, la conducta, la práctica homosexual. La Biblia lo dice claramente, pero no es más pecado que ser borracho o que ser ladrón. Para nada. Por tanto, tenemos que tener una actitud de respeto y amor hacia las personas homosexuales al mismo tiempo que mostramos nuestra desaprobación hacia su conducta. Hemos de renunciar, y esto es importante, a la manipulación, al chantaje, a la desconsideración, a la amenaza. Es que no funciona. Lo peor aún es que a veces puede funcionar, pero no estás curando, estás manipulando. Y efectivamente algunos homosexuales tienen una cierta labilidad y pueden caer y ceder, pero no estás curando, eso no funciona. Por favor, no entres por la vía del chantaje, entra por otra vía, la persuasión. Y, repito, en muchos de ellos hay historias dramáticas de fondo que hay que tener en mente. Piensa siempre en este tema cuando te dirijas a alguno de ellos. Tener en mente su labilidad emocional, su necesidad de afecto. Es cierto que a veces no sabe manejar bien sus sentimientos ni las expresiones de los sentimientos. Y a veces vinculan erróneamente el amor, mostrar amor y afecto a mantener una relación homosexual y eso les descoloca. Hay que darles seguridad a través del afecto y al mismo tiempo no hay que transaccionar con los criterios bíblicos de desaprobación de la conducta homosexual. Y el texto a tener en cuenta es el de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas también tentado. Tendríamos que hacer una cita rápida al tema de las terapias profesionales. A veces, no pocas, se necesita ayuda profesional. Y el problema que tienen nuestros médicos, psicólogos evangélicos es que la ayuda profesional a homosexuales está legalmente prohibida. Y puede suponer que te quiten la licencia. Y esto es un problema contra el que tenemos que levantar la voz. Primero, porque se habla de terapias de conversión como si fuesen, describiéndolas como medios de tortura, de manipulación, de yo qué sé. Por eso, claro, cuando sale alguna grabación de alguien echándole demonios así, dicen, ¿veis? Como esto es manipulación, esto es tortura, chantaje emocional, yo qué sé. Hay que evitar esto. Las terapias profesionales no tienen nada que ver con esto. Nada. Suponen, pues, una terapia de apoyo semejante a la que se hace con una adicción. Y nadie alborota por decir que se están haciendo terapias para ayudar a una persona que tiene una adicción. Y son terapias no de conversión.
sino de recuperación de la coherencia con la identidad propia biológica. Y si una persona libremente pide ayuda para eso, tiene el derecho de tenerla. Y yo creo que aquí está el meollo de nuestra postura. Nuestra postura no debe ser, tenemos derecho como evangélicos a tratar a los homosexuales porque entendemos que es un pecado y tal. No, no, señor. El que tiene derecho no somos nosotros. El que tiene derecho es el homosexual o el transexual que quiere restaurar su situación. Y negarle ese derecho es transgredir derechos fundamentales. Y yo solo estoy esperando, y si conocéis a alguno, sería importante que alguien presente una demanda porque se le impide tener apoyo profesional o apoyo pastoral para resolver su situación. Es una cuestión de derechos fundamentales y en esos términos hay que enfocarlo. Y creo que tendríamos que trabajar ese tema. Y por supuesto habría que entender bien qué significan las terapias de conversión. Termino aquí. Podría hablaros ahora de la ideología de género, pero me parece que me puede quedar para otro día, porque en este momento quizás no es la situación. En tiempo. Sí me atrevo. ¿Queréis que os diga algo? Rápido. Solamente que es cierto, o sea, a veces vemos teorías de la conspiración con respecto a la ideología de género. Yo no me las creía mucho hasta que empecé a ver que efectivamente hay toda una agenda. Es cierto, hay una agenda y es una agenda internacional para imponer criterios de ideología de género y a veces con mecanismos neocolonialistas, de decir a países de Latinoamérica o impones esta normativa o no hay créditos para tu país. Así, literalmente, un chantaje neocolonialista. Bueno, se fomenta la hipersexualización y yo no lo creía, pero lo estoy comprobando. Hay una decisión de liquidar a la familia como institución. Sí, es que sí. Y de esto podemos hablar con más tranquilidad si queréis. Por supuesto, la promoción del aborto. ¿Y cómo abordarla? Pues yo creo que también otra vez. El problema de la ideología, uno de los problemas de la ideología de género es que es totalitaria, que amenaza las libertades de expresión, que amenaza la libertad de conciencia. Tengo ahí una diapositiva que aparece un relator de la ONU con un alto cargo que dice: hay libertades que son fundamentales y otras que se puede prescindir de ellas. Y probablemente la libertad de conciencia se pueda acabar prescindiendo de ellas. Estoy citando de memoria, pero dice casi literalmente eso. Si encuentran la diapositiva, lo ponéis. Estamos en esa situación. Y cuando se empieza a decir, y algunos partidos lo dicen, creo que Izquierda Unida lo dice, que hay que eliminar el derecho a la objeción de conciencia en médicos y profesionales en la sanidad pública, estamos liquidando libertades fundamentales. Y nosotros, como protestantes, siempre nos levantamos defendiendo las libertades fundamentales. No para nosotros, no para el grupo escogido de evangélicos, sino para todos. Y hay que ir a ese meollo. La ideología de género amenaza libertades fundamentales para todos, empezando por la de expresión. E impone, es cierto, una ideología de obligado cumplimiento. Y los protestantes lo comprendemos muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque durante 40 años sufrimos lo mismo con el franquismo, solo que en vez de ser ideología de género era nacionalcatolicismo. Pero la metodología era lo mismo. Había que creer esto y la doctrina era eso. Y cualquiera que no lo cree es hereje y está condenado. Y esto mismo se repite hoy. Por eso, como evangélicos, somos muy sensibles a estas cuestiones. Bueno, paso todo esto, paso. Y si no me resisto a plantar un cuadro. Bueno, toda la cuestión de la manipulación del lenguaje también es tremenda. Por favor, no le llames aborto, llámale interrupción voluntaria del embarazo. Y detrás de esto hay mucho meollo, de verdad. Ahí está. Hay algunos derechos absolutos y otros que no lo son. La libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y podrán ser limitados si es necesario. Y se quedó tan ancho.
¿Qué sucede? ¿Qué implicaciones políticas tiene esto? Y con esto termino. Que ante esto, muchos cristianos evangélicos, en vez de plantarse y decir se están amenazando libertades fundamentales de todos, dicen, la izquierda es la que abandera todas estas cuestiones. Y es cierto que la izquierda se ha tragado el aborto y la ideología de género como si fuesen cuestiones de izquierda, que no tienen nada que ver con la izquierda. Realmente no tiene nada que ver, pero se lo han tragado. Entonces los evangélicos se ven rechazados al otro lado y se van para el otro lado. ¿Dónde está? La derecha. Y el problema es que, o sea, un cristiano puede estar a la derecha o a la izquierda, donde le dé la gana, pero por la cuestión esta no. Y el problema es que cuando se ven en la derecha, empiezan a asumir como cristianos principios que tampoco tienen nada que ver con el cristianismo. Así como el aborto y la ideología de género no tiene que ver con la izquierda, el neoliberalismo, el conservadurismo económico, la pasividad ante desequilibrios sociales, no tiene que ver con el cristianismo necesariamente. Sin embargo, ellos se encuentran en esa nueva situación y dicen, eso es lo que somos nosotros. La España invertebrada, la España única y todos esos independentistas y todo eso, eso va contra el Evangelio. Bueno, pues todo eso, en vez de dirigirse contra la ideología de género, se dirigen contra la izquierda, lo que ellos entienden que es la izquierda, asumiendo todos esos postulados, que no tienen que ver con nuestra identidad. Que no digo, cada uno defiende lo que quiere, pero no podemos decir, es que esto lo dice en 1 Corintios 13, no, para nada. ¿Qué problema tienen los hermanos que lo ven tan simplistamente y que se tragan todo esto? Pues que ahora resulta que la ideología de género y la promoción del aborto está en la derecha. En el PP encontráis entusiastas del aborto como en la izquierda. ¿Y entonces a dónde les lleva? A la extrema derecha. Estos son los únicos que siguen defendiendo lo nuestro. No voy a entrar a debatir este tema, pero podría decir, a esa extrema derecha le importa en general un bledo, la familia y todo eso, le importan otras cosas. Pero lo ponen en el programa. Y a la hora de la verdad, aquí en Andalucía no lo defendieron como había que defenderlo. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en política. Sencillamente, ¿qué deberíamos hacer los cristianos? Primero, romper la identificación de ideología de género con progresismo y mostrar que es falsa. Segundo, mostrarle a la derecha que no es inevitable romper con la ideología de género. Y, por tanto, nuestro terreno de juego debe ser transversal. Esto es, la defensa de las libertades democráticas. Ese es nuestro terreno. No tenemos que vendernos ni a la derecha ni a la izquierda, que no le debemos nada. Y debemos recuperar la herencia honrosa de nuestros hermanos, que desde el siglo XVI pelearon por las libertades democráticas de todos. Veis que acabo muy mitinescamente, pero me entusiasta el tema y estoy a vuestra disposición.